Bueno amigos, nos estamos preparando, me dice mi equipo de producción, para el primer contacto del día. Voy adelantando de quién se trata y un poquito de qué vamos a hablar. Gerardo González, sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos, especialista en estudios de mercado y de entorno sociopolítico y socioeconómico, gerente de proyectos en Consultores 21, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA. Vamos a estar conversando sobre el fenómeno migratorio venezolano, que no deja de preocupar. No hay una cifra totalmente consensuada, pero ya se dice incluso que podemos ser más de 5 millones los venezolanos que en este momento nos encontramos fuera de Venezuela. Más de 5 millones, es mucho, es mucho. Es una proporción que está por arriba del 10% de la población de Venezuela, que en líneas generales ha sido calculada cercana a los 30 millones de personas. Y, por supuesto, vamos de la mano de un sociólogo, además con máster en estudios latinoamericanos, a analizar este fenómeno desde el ámbito latinoamericano, la migración, qué significa para la economía de los países, qué significa para el futuro de los países, la ola migratoria que ha crecido en el caso de Venezuela como una inmensa bola de nieve, y que se convierte en un verdadero problema para los países receptores. Eso es innegable. Eso es innegable. Hace poco, la alcaldesa de Bogotá se pronunció en términos muy duros, contra los venezolanos migrantes, los venezolanos que están allá, porque ella relacionaba el recrudecimiento de los índices de seguridad con la presencia de los venezolanos. Y eso, por supuesto, que nos tiene que doler. Pero al mismo tiempo, más allá de esa declaración, de ese caso en particular, hay que reconocer que el tema migratorio se convierte en algo más que una piedrita en el zapato, porque pasa el tiempo y migrar es una decisión muy trascendente. La vida no es tan portátil. Quien decide o quien llega a una decisión tan fuerte de irse a otro país, lo hace como una apuesta con aspiración de triunfo. Y una vez que comienza ese proceso de construcción, es muy difícil decir, me vuelvo hacia atrás. Bueno, ya tenemos listo el contacto con Gerardo González, vía telefónica. Gerardo, es un gusto tenerte por acá. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos a tu audiencia. Bueno, Gerardo, adelantaba mientras preparábamos la comunicación, tu presentación, de manera que ya la gente sabe de quién estamos hablando. Gerardo, ¿cómo ha sido influida la dinámica migratoria tan importante hoy en día para los venezolanos en el marco de este 2020, con la pandemia, con la cuarentena de los distintos países? Bueno, fíjate que han habido como 2 o 3 fases, ¿no? Digamos, en el inicio de la pandemia, ya por marzo, fronteras cerradas en la mayoría del continente, vuelos clausurados, no hay espacio aéreo, no hay posibilidades de salir. Digamos que la gente se lo pensó muchísimo a la hora de emigrar, no tenía cómo, de hecho, y las encuestas lo reflejaron, ¿no? La última encuesta que yo hice por esa época señaló que hubo una disminución considerable de gente que se quería ir del país, ¿no? Pero con el transcurrir del tiempo ya hemos visto que progresivamente han vuelto a salir, y según las cifras de ACNUR, solamente en unos 2 o 3 meses ya han salido más de 350.000 personas fuera de Venezuela, camino a Colombia, ¿no? Obviamente de manera, digamos, irregular a través de las trochas, ¿no? Y yo creo que, digamos, el sentir del venezolano, por una parte, es lo que tú bien decías, se la está pensando 2 veces a la hora de emigrar, se la está pensando 2 veces por una razón muy simple: está escuchando relatos de sus familiares y amigos que están en los países receptores y que le dicen, mira, la situación es complicada en este país, o hay menos trabajo, o el COVID ha afectado la economía. Pero por otra parte hay muchísimos deseos de reunificación familiar. Entonces la gente ya no está saliendo solamente por razones económicas, sino que tiene sus familiares, a veces su cabeza de hogar, afuera en los países receptores, y quieren de nuevo ser familia, ¿no?
Entonces uno observa mucho flujo de personas o vamos a empezar a ver mucho flujo de personas de que ya tienen algún familiar afuera y que lo que quieren es reencontrarse como hogar, ¿no? Como familia. Gerardo, qué interesante lo que estás contando. Creo que nunca es excesivo volver a preguntarnos por qué se está yendo la gente. Uno entiende que porque hay una situación invivible al criterio de una gran mayoría. Pero ¿qué entra dentro de esas causas? Solamente lo que objetivamente está a la vista, lo que objetivamente se sufre, lo que se le puede exigir o reclamar al gobierno de turno, pero ¿qué responsabilidad tienen todos los liderazgos, hasta donde se pueda y como se puedan entender los liderazgos encargados de generar esperanza, de señalar caminos, de ofrecer y representar alternativas? Sí, es cierto. Digamos que emigrar es una decisión compleja. La migración es un tema complejo. Cuando uno hace investigación, la cantidad de razones que te dice por las cuales la gente emigra son impresionantes, ¿no? Pero sí hay un trasfondo, obviamente. Hay serios problemas en Venezuela que van más allá digamos, de lo económico, que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con el acceso a salud, que tienen que ver con la calidad de vida en general. Entonces, bueno, la gente, y esto ya ha ocurrido por muchos años, hace la sumatoria digamos, de sus pesares, sobre todo en las regiones, digamos, intermedias y más pequeñas de Venezuela, ¿no? Cuando uno hace visitas de campo a pueblos o en ciudades intermedias, uno de repente se consigue con que no hay hombres en edad adulta, digamos, laboralmente activos, ¿no? Todos se fueron, o muchas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema ahí de que no hay trabajo, no hay esperanza, como tú bien dices. Y también hay una cuestión que, bueno, que es psicológica, ¿no? Que la gente, al no ver cambios en su entorno, y ahí se pueden hablar de cambios económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera, tratan de buscar maneras de generar ellos mismos sus cambios, ¿no? Hay varias etiquetas ahora que se le ponen a los venezolanos, ¿no? Uh-huh. Hay inmigrantes económicos, hay refugiados, hay gente que está pidiendo asilo, hay gente que está buscando, como te dije antes, reencontrarse con sus familias. Entonces, cada una de esas etiquetas en realidad son complicadas de decir que son exactamente así. Muchas veces hay solapamiento de razones a la hora de emigrar. Pero obviamente, y creo que esa es la conclusión, hay mucha gente que se siente desesperanzada con relación a su futuro inmediato y su futuro a medio plazo. Entonces, por eso vemos ese caudal de gente todavía saliendo. Gerardo, en un minuto, lo que esto significa para los países receptores. ¿Qué hacer, incluso en un contexto como Latinoamérica, no? Sí, muchas veces no nos ponemos del lado de los países receptores. Los países receptores han llevado o están llevando una carga muy fuerte a la hora de recibir a los venezolanos, sobre todo en cuanto a sus capacidades institucionales. Y pensemos no solamente en los países, digamos, vecinos, Colombia, Ecuador, Perú, pensemos en las islas del Caribe, ¿no? Que son islas pequeñas, con poblaciones pequeñas, pero donde varios miles de venezolanos le han cambiado la dinámica a las sociedades donde ellos reciben. Entonces, bueno, es un tema muy complejo para ellos y políticamente también lo es, o lo va a ser, en términos de qué hacer con los venezolanos, de cómo insertarlos en el aparato productivo y de cómo generar calidad de vida para todo el mundo en un contexto como el que vivimos hoy en día a nivel global. Bueno, Gerardo, quedan muchos temas por abordar. Ya te espero al regreso. Tendremos chance entonces. Regresaremos. No hay problema, no hay problema. Bueno, amigos, continuamos con Gerardo González, sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos, especialista en estudios de mercado y de entorno sociopolítico y socioeconómico.
gerente de proyectos en Consultores 21, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA. Bueno, ya que hubo cambios a última hora y se hizo posible esta continuidad para conversar, Gerardo, aprovechamos y te pregunto por la capacidad de respuesta que puedan tener los países receptores para sobrellevar el tema de la migración. Ha sido un tema abordado. Bueno, se ha metido hasta la Unión Europea, la OEA, han dicho que se agradecen los gestos solidarios de países que han donado recursos, pero que no es suficiente, que hay que hacer más. Y el problema, como tú lo estabas explicando, Gerardo, es que en este 2020 el asunto se neutralizó un poco por los espacios aéreos y las fronteras cerradas. Pero una vez que los espacios aéreos y las fronteras vayan retomando su flujo, es previsible que repunte una vez más la dinámica migratoria. ¿Cómo conceptualizar posibles soluciones a un problema como este? Yo creo que el desafío es aún mayor ahora, ¿no? Porque con el COVID las economías de la región, bueno, obviamente las del mundo, se han visto afectadas tremendamente en cuanto al Producto Interno Bruto, en cuanto a la capacidad de generar ingresos. Entonces las economías de la región que venían más o menos bien en el caso de algunos países ahora se han visto contrayéndose, ¿no? Eso significa menos empleo y cuando eso ocurre en un país, los primeros afectados son los migrantes, sobre todo los migrantes nuevos, ¿no? Entonces el desafío para los países de la región, inclusive yo te diría en Europa y en otras partes del mundo, es qué se va a hacer con esa población migrante que acaba de llegar, que está buscando empleo, que quiere trabajar, que muchas veces lo va a hacer inclusive por un costo menor al que lo hace un local o un nativo de ese país. Entonces ahí es donde se generan todo tipo de, digamos, de conflictos. Y quiero también referirme a lo que tú decías antes de la alcaldesa de Bogotá, ¿no? Uh-huh. Muy lamentable lo que ella dijo en un contexto, además, tremendamente sensitivo. Ella lo dijo en un barrio muy popular de Bogotá, donde viven muchísimos venezolanos, donde los venezolanos además conviven con los colombianos. Entonces que ella decir eso, que además es totalmente exagerado, hace que la situación económica, aunado a este estereotipo que crean de los venezolanos, sea tremendamente perjudicial, ¿no? Entonces, al final, la ayuda internacional puede ser efectiva en cierta medida, pero el COVID ha traído problemas económicos serios a los países que van a representar retos para los migrantes venezolanos que llegaron, ¿no? Sí, fíjate algo, Gerardo. Tú sabes que me llama a mí la atención, cómo alguien puede tomar la decisión de irse a otro país sin conocer ese país, sin saber a dónde va a llegar, tan solo con lo que tiene puesto encima, ¿no? Eso nos tiene que impactar porque revela un nivel de destrucción social verdaderamente alarmante, inédito para los venezolanos. No podemos insensibilizarnos ante una realidad como esa, porque una cosa es irse a un país donde por lo menos alguna vez tú hayas estado, donde tú te imagines qué es lo que vas a conseguir, pero en estos casos estamos hablando de niveles de desesperación increíbles, ¿no? Sí, bueno, hay muchos de esos casos. También hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de eso, ¿no? En el sentido de que con el transcurrir del tiempo, lo que hay en realidad son redes de venezolanos que ayudan a otros venezolanos, ¿no? Obviamente hay la gente desesperada que, como tú bien lo dices, sale y bueno, ve a ver los caminantes, etcétera. Quizás hay muchos de esos, pero cada vez encontramos más evidencia de que el venezolano que llega a un país ya tiene un paisano, ya tiene un amigo, ya tiene un familiar que lo ayuda, o en algunos casos no lo ayuda, sino que lo perjudica, pero de alguna manera es un contacto que le permite, digamos,
establecerse entre comillas, ¿no? Vivir arrimado, vivir en condiciones que no son las mejores. Lo que sí es cierto es que cuando uno ve la gente desesperada cruzando la trocha a Colombia, yo creo que tú tienes mucha razón en el sentido de que muchos de ellos, a pesar de tener información de lo que está pasando del otro lado, a pesar de tener amigos o familiares que lo ayudan, no saben en el lío que se están metiendo, ¿no? Entrar a un país hermano como Colombia, que pareciera que son parecidos a nosotros, en realidad no están así. Las leyes son diferentes, la integración económica es diferente, muchas costumbres o cosas que parecen triviales no son iguales. Entonces el venezolano se encuentra en un profundo, eso se llama, académicamente se llama shock cultural, ¿no? Y imagínate si se va a Aruba, o si se va a Curazao, o si se va a Guyana, o si se va a Brasil, el shock cultural es aún mayor porque encuentra un entorno, un territorio que le es totalmente desconocido, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y ahí es donde las organizaciones han tratado, en alguna manera, de ayudar a los venezolanos, digamos, a insertarse dentro del país receptor. Pero efectivamente es una decisión de vida compleja. Hay estudios también que demuestran que algunos venezolanos se han regresado por su propia cuenta porque no han podido, porque simplemente el shock cultural fue tan grande que se han tenido que regresar. Ellos mismos dicen, no me ha ido bien, pero ese no me ha ido bien, bueno, implica muchas cosas, ¿no? Bueno, Gerardo, ha sido súper interesante escucharte, te agradezco muchísimo y ya volveremos a conversar. Un fuerte abrazo. A la orden, Eduardo, un abrazo para ti. Buen día. Gerardo González, sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos. No podemos ser indiferentes, no podemos acostumbrarnos a aceptar como algo común, como algo inevitable, como algo que llegó para quedarse este drama de la migración forzada, porque se puede ir a otro país en condiciones relativamente cómodas, previsibles, planificadas. El tema es salir del país en los términos en que está ocurriendo en Venezuela masivamente. Regresaremos.